Buenas tardes, que Dios me les bendiga a todos los hermanos que se conectan a esta hora en el Facebook. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración de las Naciones. Hoy día 6 de noviembre. Vamos a seguir con el tema que nos quedamos el día viernes. Por motivo de tiempo no lo pudimos concluir. Ahora vamos por la segunda parte de vocación de pastor con el tema falsos pastores. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías 3:15, el texto que habíamos cogido como parte de la enseñanza. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo daré pastores conforme a mi corazón, dice el Señor, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bien, amados, en la enseñanza anterior estuvimos viendo acerca de qué es un pastor o quién es un pastor y sobre los requisitos de un pastor. También estuvimos viendo cuál era el oficio que el pastor desempeñaba dentro de la iglesia. Ahora, en la segunda parte de vocación de pastor, tenemos lo que vamos a hablar acerca de los falsos pastores, de cómo la iglesia o esta función ha sido mal tomada, ha sido usurpada. ¿Cuántos impostores han cogido, han tomado el ministerio pastoral? Y hoy en día vemos en las iglesias que pululan por doquier. Mucha gente que se hacen llamar funcionarios ministeriales o del ministerio pastoral, gente que no ha sido ni llamada por Dios para pastorear y que no tienen la vocación de ser pastores, sino que han visto en el ministerio pastoral la oportunidad de enriquecerse, han visto la oportunidad de hacer grandes negocios dentro de la iglesia. Lo mismo los políticos también han visto la oportunidad dentro de ella. Por eso que se apegan mucho a la iglesia evangélica para más adelante obtener votos de ellos. Pero estos malos funcionarios que están en las iglesias pastoreando, dirigiendo, el Señor le dice así. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Miren lo que dice la Biblia, que hay una profecía que el Señor le dio al profeta Ezequiel en ese tiempo, pero la palabra de Dios no pierde vigencia, no pierde poder. La palabra de Dios es fue de ayer, de hoy y va a ser para siempre. Miren lo que dice la Biblia claramente acerca de los malos funcionarios, de los malos pastores, de los impostores o usurpadores de este ministerio. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 34: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová. Miren que esta palabra va directo a los dirigentes del pueblo de Israel. Y esta palabra la vamos a colocar en esta hora, le vamos a dar una dirección hacia los dirigentes de la iglesia de Jesús en los tiempos de hoy. Le dice así: profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Cuando en la Biblia aparece la palabra ay, esos ayes, hermano, es de condenación, de juicio. Aquí Dios está haciendo juicio contra los funcionarios de Israel, contra los que estaban siendo cargo de llevar la palabra, de alimentar, de ver el crecimiento y el cuidado de la iglesia. Le dice las primeras palabras: ay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. Hermano, esto representa este egoísmo, este egocentrismo, representa en los días de hoy a muchos pastores
miles de pastores, si lo vemos de esa manera, que cuando van a sus iglesias, ellos piden gloria. Son engañados, emocionados, que cuando llega el pastor, lo reciben con palmas, con globos, con danzas, con fiestas. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Lamentablemente este tipo de pastores le han robado a Dios la gloria y se apacientan para sí. También esta expresión, apacentarse para sí mismo, habla de un egoísmo extremo. Un egoísmo extremo dentro de la iglesia del Señor. Donde el pastor ha mirado, ha visto la iglesia como su fuente de ganancia. Mira a los congregantes como sus trabajadores. Hace de la iglesia no un redil, sino una empresa. Y contrata gente del exterior, gente que la iglesia no conoce, gente que no sabemos quiénes son, y los trae con la finalidad de convencer a la iglesia que el hombre, que el funcionario que está ahí merece gloria, merece un respeto de una sobremanera, exageradamente, merece una obediencia que más que obediencia es una esclavitud, y traen a esos falsos profetas, falsos soñadores que llegan a la iglesia. Y el Señor le sigue diciendo: ¿no apacientan los pastores al rebaño? ¿Acaso no es el trabajo de un pastor apacentar el rebaño? ¿Acaso no es la idea, el llamado de una persona con vocación, que es el llamado a servir? Amado pastor, si tú no tienes el llamado a servir, si tú no tienes esa dedicación santa por la causa del evangelio, búsquese un trabajo aparte o haga un negocio, una empresa, pero deje de pastorear una iglesia con fines de lucro, mirando qué sacar de la iglesia o cómo sacarle a las ovejas lo que la Biblia va a mencionar en adelante. Mira lo que sigue diciendo en el verso 3: coméis la grosura y os vestís de la lana de las ovejas, la engordada la matáis, la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Hay una queja constante, hay una queja porque los malos funcionarios de hoy, de la iglesia de Jesucristo, los malos funcionarios que son los pastores, que son los encargados de cuidar, de velar, de proteger, de ver el cuidado de la iglesia, el crecimiento de la iglesia o del redil, de las ovejas que el Señor le ha encargado, lo que hace es matar las ovejas, vender las ovejas, venden la lana, venden a la carne de las ovejas, que esto representa el negocio que se está haciendo hoy en día. Un negocio tan redondo, hermano, tan redondo, que las pobres ovejas no perciben. Por la misma naturaleza de un cristiano que ama al Señor, no percibe si su pastor se volvió en un lobo disfrazado de pastor, en un lobo disfrazado de ovejo dentro de la misma iglesia. Por eso dice la Biblia: matan a las gordas. O sea, comienzan a ver dentro de la iglesia qué hermano es el que más dinero da, qué hermano es el que más productivo es, qué hermano es el que más colabora. Que no está mal, hermano, que un creyente ame la iglesia, colabore con el pastor, pero cuando el pastor tiene malos pensamientos y malos sentimientos, la cosa cambia. Dios pone el querer como el hacer, pero cuando nosotros los pastores comenzamos a mirar, a poner los ojos en el hermano que tiene carro, en el hermano que provee, en el hermano que diezma, en el hermano que tiene buena ropa, en el hermano que tiene buena casa, en el hermano que tiene buen trabajo, y comenzamos a este hermano a ver la forma de cómo le sacamos dinero. Hay pastores, hermanos, que han construido sus casas comprometiendo a través de préstamos bancarios, a través de préstamos, hermano, a los creyentes, a que los creyentes le hagan préstamo al pastor, y el pastor sin vergüenza no paga esos préstamos, no queda bien con estas ovejas, porque como él es el pastor, él cree que las ovejas están bajo su señorío y que las ovejas le pertenecen.
Pues la Biblia dice que el que murió por las ovejas, el que murió por los creyentes, no es el pastor, no es el apóstol, no es el maestro, es Jesucristo. Por lo tanto, si el pastor no entiende y no está comprendiendo, amada audiencia, amado hermano que me estás oyendo, si el pastor no está comprendiendo que él no tiene señorío, que él no tiene señorío sobre la iglesia, entonces se va a adueñar de ella. Por eso es necesario que se predique este tipo de enseñanzas, que se hable de esta manera. En el verso 4 dice, no fortaleciste a las débiles, o sea, no ayudaste a las ovejas débiles. Mira, hermano, la labor de un pastor es bastante difícil. Como pastor lo hablo. La labor de un pastor no es solamente de pararse en el púlpito, de preparar un sermón, de predicarlo, cerrar la puerta, volver el domingo y volver a dar un sermón. Esa no es la labor del pastor. La labor del pastor es más allá, que ya lo vamos a ver de repente en la tercera parte de la vocación de pastor. Hoy me quiero enfocar en los malos pastores, en el mal manejo de la economía dentro de la iglesia, en el mal manejo de los creyentes en la iglesia, de las finanzas, de los sentimientos y de la palabra dentro de la iglesia. Por eso quizás de repente hagamos la tercera parte de vocación de pastores. Bien, entonces la Biblia dice, no fortaleciste, o sea, no ayudaste a las débiles, no estuviste con las débiles, porque las débiles no dan dinero. Muchas veces las débiles no proveen, no son productivas para el pastor. Cuando el pastor es malo, es asalariado. Cuando el pastor su enfoque lo tiene en el dinero y en qué sacarle a la iglesia, no le interesa, hermano, si un creyente se pierde. No le interesa si un creyente está viviendo una vida mal o tiene una enfermedad o está mal. La Biblia dice claramente que el que practica la religión o el que dice tener una religión y no refrena su lengua, su religión es vana. Y también dice la Biblia que el que no visita a los huérfanos, a los presos. Mire, ¿cuál es la función del creyente y del pastor? Es estar pendiente de las ovejas débiles en la fe. La Biblia dice soportar al débil, recibir al débil en la fe. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero no para contender, no para juzgarlo, no para destruirlo, sino para ayudarlo, para aconsejarlo, para levantarlo. Bueno, tengo que hacer énfasis que hay unos que no quieren, no se dejan ayudar, no quieren recibir esa ayuda de parte del Señor. Y eso es un caso diferente, porque hay ovejas rebeldes, hay ovejas que no son ovejas, son cabras, y otros que no son ni cabras ni ovejas, sino son lobos. De eso ya hablaremos en el siguiente tema, de lo mismo que estamos hablando hoy, sobre la vocación de pastor. Pero aquí vamos a hablar sobre los falsos pastores, los pastores que no tienen claro, hermano, que no tienen claro que la función que ellos desempeñan está basada en la Escritura y que la autoridad es la Biblia, que la autoridad dentro de la iglesia no es el pastor, no es el líder, no es el apóstol, es la Biblia, es la palabra. Por eso que el Señor tiene una queja, dice, y no curaste a las enfermas, no las curaste, no vendaste a la perniquebrada, o sea, fuiste insensible, porque sabes que de repente tal oveja no te va a dar lana, porque sabes, pastor, que tal oveja no vas a poderle sacar dinero, no la visitaste, pero sí visitas al que tiene dinero, pero sí visitas al que provee, sí visitas al que entre comillas tú lo ves enriquecido, prosperado, pero al pobre, al que no te puede dar ni un vaso de agua, a veces no lo visitamos. Hermano, recuerdo hace mucho tiempo que en una iglesia de estas aquí en Piura, en Sullana, murió uno de sus ovejas. Y la familia de este hombre era pobre, no tenía ni para enterrarlo. Cuando la esposa llegó a la iglesia a pedir apoyo al pastor, el pastor cerró su corazón. Eso es lo que pasa, porque hay pastores que quieren que le ingrese, le entre, pero sacar nada, y no funciona de esa manera. El buen pastor da su vida por las ovejas, el buen pastor ve el cuidado de las ovejas. Claramente estamos viendo acá que las ovejas se debilitan, se enferman. ¿Sabe por qué? Porque hay un tipo de alimento que el falso pastor, que el que no ama la iglesia, que el que no es el verdadero pastor, le da de comer
le da un alimento destructivo, con veneno. Le da basura a comer, creyendo que son cabras. Las cabras sí comen basura, las cabras sí tragan lo que les dé, pero lamentablemente el falso pastor les da el mismo potaje, el mismo alimento a las ovejas. O sea, eso quiere decir de que se busca un hombre que cuenta chistes o un cuentacuento, hermano, y lo trae a la iglesia a predicar disfrazado de predicador, disfrazado de hermano. Y vienen las falsas profecías y se trae por ahí a una mujer que se pone a hablar en lengua y comienza a profetizar bendición, a profetizar prosperidad, a profetizar tanta cosa. ¿Por qué? Para beneficio del pastor. O sea, la basura que meten a la iglesia, la basura que están trayendo y que están alimentando a las ovejas, las están enfermando. Hay una enfermedad, una debilidad espiritual dentro de la iglesia por tanta basura que el falso pastor o que el pastor que no tiene entendimiento le está dando a las ovejas, como son filosofías, como son teorías humanas. Mucho activismo en la iglesia y cree que el activismo alimenta al pueblo de Dios. Los pastores están creyendo que el activismo, que el teatro, que las fomímicas, que las danzas, que las canciones, creen que eso alimenta a las ovejas. Hermano, eso no alimenta a las ovejas. Las ovejas se alimentan de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero para que usted, hermano, le dé palabra de la boca de Dios, usted necesita someterse, humillar su corazón, hablar la verdad, tener un cambio de vida, entregarse a Jesucristo, porque hay mucha gente dentro de la iglesia, hermano, como dijo el Señor Jesucristo, que le dio una pena enorme en Mateo 9:36, porque dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Mira, hermano, hay iglesias, megas iglesias, super iglesias de 1,000, de 5,000 almas, que si el Señor Jesucristo estuviera hoy y se paseara por ahí, estoy seguro que volvería a decir esas palabras que Él dijo en Mateo capítulo 9, versículo 36. Vamos a ver las palabras que el Señor mencionó cuando bajaba del monte. Mire lo que dice: y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dentro de las iglesias, las ovejas están en la actitud como ovejas que no tienen pastor. Dentro de las iglesias, de las superiglesias, de las megas iglesias, la gente está dispersada de Dios, cada uno por su camino, tragan lo que encuentran, porque están llenas de teatro, están llenas de fomímica, llenas de fiesta, de payasos, de cuentos, de filosofía, de herejía, de falsas doctrinas, están llenas de basura, hermano, que la gente no sabe ni a dónde apuntar. Cada quien piensa de Dios lo que cree, cada quien tiene el concepto de Dios como él cree que es Dios y no conforme a la palabra. El Señor dijo un día: el que cree en mí, como dice las Escrituras, no como dice el filósofo, no como dice el apóstol, no como dice el falso pastor, no como tú crees que es Dios, sino como dice la Biblia. Es la única manera en la cual nosotros podemos conocer a Dios, en la cual las ovejas pueden alimentarse. ¿Pero qué se les está dando a las ovejas? Basura, teatro. 2 horas de danzas, de música, de canciones, 30 minutos de palabra, media hora más de show, tumbando a la gente de espaldas, haciéndola caer, poniéndole la mano. Hermano, todo eso está trayendo lo que el mismo Señor ha dicho claramente, que no estamos observando cómo las ovejas se están enfermando. Se enferman las ovejas de tanta basura que se les da, hermano. Amado pastor, ten cuidado con lo que estás predicando. Tus sueños no alimentan a las ovejas. La visión, hay iglesias, hermano mío, hay iglesias que crean su propia visión y corren tras su propia visión. Se hacen una bandera, se ponen una insignia, se visten de rojo, de verde, de azul, y comienzan a obligar a las ovejas que así tienen que vivir. Crean su propio estilo de vida, crean su propio estilo de ver a Dios,
crean su propia estilo de tratarse y la Biblia la dejan de lado. Lamentablemente el Señor está teniendo dura queja porque no estamos fortaleciendo las debilidades de las ovejas, no estamos curando. Cuando las ovejas vienen de afuera del mundo, dañadas psicológicamente, dañadas moralmente. La gente cuando llega a la iglesia, amado pastor, llega mal. El mundo las ha maltratado porque han andado en monte, corriendo, buscando, comiendo lo que afuera han podido comer. Las ovejas cuando llegan al redil de Cristo no llegan para seguir siendo alimentadas como se alimentaban en el mundo, no llegan para seguir siendo maltratadas como se maltrataba en el mundo, no llega para seguir volviendo a ver un espectáculo como lo veían en el mundo, no llegan para seguir llenándose de fantasía, de sueño, de brujería espiritual convertida en evangélico, de lo que ya veían afuera, hermano. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Si usted no entiende de que las ovejas cuando llegan a su iglesia, los perdidos cuando llegan maltratados, enfermos, perniquebradas, hay que hacer un trato diferente, hay que ministrarlas, hay que curarlas, hay que estar con ellas, separarlas, porque anhelan el alimento no adulterado. No les des alimento adulterado, no les des alimento que las dañe. Y eso es lo que el Señor se está quejando acá. Y sigue diciendo, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil, a la descarriada. Hay gente que no visita a nadie, hermano. Hay pastores que no visitan a nadie. ¿Por qué será? Ay, pastores, que no tengo tiempo, tengo que irme a predicar allá, acá, irme de gira, Pastor, amado mío, amado hermano, si Dios te puso como pastor, tu lugar es en la iglesia, no andar de país en país, no andar de ciudad en ciudad. El pastor es establecido para estar en un lugar y ahí predicar, porque la labor del pastor es grande, que ya la vamos a ver en el próximo tema. Pero los pastores de hoy quieren andar viajando como misioneros. Un pastor no es un misionero, amado pastor que me estás oyendo. Estás cometiendo el error más grande de tu vida al descuidar la grey, al irte de nación en nación o de ciudad en ciudad, cuando en la iglesia debes ver quién es el evangelista, quién son los misioneros, quién son los maestros y levantar este tipo de gente para que vaya de ciudad en ciudad. No tú, pastor. Usted quédese en la iglesia porque su labor es grande. Usted quédese a visitar. Vea, busque quién son los descarriados de su iglesia. Vea quién ya no está congregando, por qué se fue. Vaya y averigüe. Y tráigalo a la iglesia. Pues la Biblia dice claramente, no volviste al redil a la descarriada. O sea, ni la buscaste, dice a la perdida. No fuiste a buscar a la oveja perdida que se descarrió, que se fue de la iglesia. Más bien dijiste, si se va uno, vienen 10. ¿Qué clase de pastor eres? Los malos pastores se achacan, se justifican que tienen que irse de ciudad en ciudad. No, hermano, usted es pastor, usted no es misionero. Usted es pastor, usted quédese en su iglesia. No le encomiende la grey a su hijo, no le encomiende la grey a su mujer, no le encomiende la grey al hermanito que más diezma, no le encomiende la grey a cualquier persona, porque al que le llamó a pastorear no fue a su hijo, no fue a su esposa, no fue a su hermano, fue a usted. Usted va a dar cuentas. Usted va a dar cuentas. Hay pastores, amado hermano, que piden licencia. ¿Pero para qué piden licencia? Piden licencia para irse a la política, para irse de viaje, 4, 5 años, 3, 8 meses. Amado pastor, si usted abandona la iglesia, usted es un falso pastor, usted es un pastor malvado. Porque está dejando en cualquier mano la congregación. Y el pastor es usted. El llamado es irrevocable. Cuando venga el príncipe de pastores, no le va a decir al hermano o a su hijo o a su esposa qué hiciste con la iglesia. Le va a decir a usted, pastor. Cuando usted le diga es que me tuve que ir a Chiclayo, a Piura, me tuve que ir a otras ciudades de mi país, Dios le va a decir, a usted lo dejé como pastor en tal lugar, porque se tuvo que mover. Mire el problemón que hay. Mire cómo las descarriadas se han ido. Hay pastores que ni siquiera saben cómo se llaman sus ovejas.
Eso ya es el ridículo, es lo peor, amado pastor, que usted no sepa cómo se llaman sus ovejas. Es porque usted solamente es pastor de domingos. Usted es un pastor alquilado. Pero ahora hay otro tipo de pastores faltos de entendimiento. Lamentablemente hay pastores que fueron señalados a dedo, que no tienen la vocación de pastor, pero fueron llamados por el compadre, por la comadre, por recomendaciones, menos por la Biblia. Jamás pasaron por la Biblia, jamás se autoexaminaron conforme a los requisitos bíblicos, sino que fueron señalados por el amigo, por el amigo pastor, por el vecino, que buena gente de la iglesia, y lo pusieron de pastor. Y mire lo que está haciendo la iglesia, mire cómo están las ovejas. No sabe distinguir cuando viene el lobo. Esos pastores que no tienen entendimiento dentro de las iglesias no saben distinguir cuando llega el lobo disfrazado de oveja. Y cuando lo detecta, en lugar de enfrentarse al lobo, lo que hace es huir. Eso significa que hay pastores que no tienen entendimiento y que invitan a sus iglesias a cualquier pelajustán que tiene Biblia, a cualquiera que tiene terno, a cualquiera que habla bonito y no tiene claramente cómo traspasarlo por la lupa de la palabra. Y ahí tenemos al cuentasueños, al cuenta experiencias religiosas, ahí tenemos al cuenta chistes, ahí tenemos al cuentacuento, al filósofo, ahí tenemos al activista, al político, dándole alimento a la iglesia, alimento de sus pensamientos, alimento traído de barrancos, alimento traído no sé de dónde, amado pastor. ¿Y cuál es el problema? La iglesia. Y cuando usted ve que la iglesia está mal, cuando usted ve que dentro de la iglesia hay chismosería, adulterio y fornicación, usted lo que hace es culpar a las ovejas, cuando el culpable es usted, porque usted la descuidó, porque usted metió al lobo dentro de la iglesia, porque el lobo nunca va a llegar con una credencial que diga soy lobo. El lobo siempre va a llegar con una credencial que diga que es apóstol, con una credencial que dice que es hermano, que es doctor en teología, que es doctor en cualquier ciencia bíblica. El lobo nunca va a llegar con una credencial que diga soy el señor lobo de tal. El lobo siempre va a llegar diciendo que es ministro. Por eso es necesario que los pastores fortalezcan, se llenen en conocimiento, se llenen de la palabra. Pero la gente dice es que la letra mata, la letra del mundo, la letra del hombre. Pues la palabra de Dios no la compares con una letra muerta, porque la palabra de Dios es una palabra viva, que enriquece el alma, que levanta el espíritu, que te llena. Pero hasta ahí tenemos ese mal concepto. ¿Y sabe lo que sigue diciendo la Biblia? Nunca buscasteis a la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y con violencia. Esto es un juicio terrible, amado pastor. Te enseñoreaste de la iglesia. ¿Cuántos pastores se sienten dueños de sus iglesias? Les obligan a los hermanos que no escuchen otra radio, que no pongan cierta canción, que no escuchen a cierto predicador. Se sienten dueños de las esposas de los hermanos, que les ordenan a que se vistan como ellos quieren. Cuando la Biblia dice que la mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido, y el marido tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién, a su mujer. Pero estas cosas no se predican porque el pastor es marido de todas las hermanas, porque las hermanas tienen que obedecer al pastor antes que al marido. Miren lo que dice la Biblia. Y eso no lo digo yo, eso está en 1 Corintios 7, 32. Miren lo que dice. Quisiera pues que no tuvieses congoja. El soltero tiene cuidado de la cosa del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. En el 33, 7:33. 1 Corintios 7:33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, la mujer de las cosas del mundo. Pastor, usted no tiene por qué decirle a la hermanita que se vista como a usted le gusta. La hermanita no es su mujer. Usted oblíguele a su mujer que se vista como a usted le guste. Usted le puede decir a su mujer que se vista como usted quiere, pastor, pero usted no le puede decir a la hermana que se vista como a usted le gusta, porque usted no es el marido de la hermana. Es el marido quien tiene que decirle a su mujer
que se vista agradándole a Él, porque la Biblia lo enseña. Pero usted dice, no es así, usted es un falso pastor, usted es un hermano que no tiene entendimiento. Y cuando no hay entendimiento en el pastor se adueña de la vida de las hermanas, se adueña de la plata de las hermanas, se adueña de la fuerza de los hermanos, comienza a cortarle la lana y ahí están los resultados. Enfocándose en cosas materiales, vamos a hacer el templo. ¿Y quién son los que hacen el templo? No es el pastor, no es la directiva, porque la directiva solo quiere que él ingrese, sino que son las ovejitas. Las mandamos a vender arroz con leche, las mandamos a ver pollito, las mandamos a hacer préstamos para construir la casa del pastor, para construir la iglesia, cuando Dios no te ha mandado a construir semejantes monumentos, semejantes casas. Sino que la codicia, cuando entra sobre un falso pastor, sobre un pastor sin entendimiento, él dice que tiene que ser más grande porque esa es la bendición de Dios. Cree que lo grande es favorecido por Dios. Mire, Jesucristo fue pastor de 11, porque uno se le descarrió. Fue pastor de 11. Los pastoreó donde iba, en la calle, en la casa. Nunca estuvo pidiendo ofrendas para hacer un templo enorme. Los primeros discípulos en la historia tampoco tenían esas ideas estúpidas que tienen los pastores de hoy, de querer competir con el mundo. Hacen los altares igualitos a los shows, a los espectáculos o a los bares de mala muerte de afuera. Se traen los modelos del mundo y los meten a la iglesia. Jamás los primeros discípulos de los primeros 10 siglos hicieron esto. Es que Satanás sabe que si logra meterse a la iglesia, si logra dominar al pastor y decirle al pastor que la iglesia le pertenece, pues él ya ganó, hizo mucho. Él se va a sentir servido. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5, claramente: apacentad la grey que está entre vosotros, no teniendo señorío. Y aquí dice el Señor claramente: te enseñoreaste de ellas con dureza y con violencia. Las obligas a mandar a que te consigan dinero, porque si no venden papas rellenas, usted los pone en disciplina. Si no le traen dinero a la iglesia, o no diezman, o no ofrendan, usted los toma como cualquier cosa y les da un duro trato con violencia. No les da participación en el templo, no les permite hacer otra cosa que los hermanitos, al deseo de servirle al Señor, es estereotipado por causa de los malos pastores sin entendimiento. Lamentablemente de esos hay muchos. De esos hay muchos pastores. Y yo quiero dar una razón clara por la que las ovejas son captadas por las sectas religiosas. Quiero darle una razón por qué muchas ovejas están siendo captadas, atrapadas por sectas religiosas, por herejías destructoras, por la maldita apostasía, porque hay muchas ovejas que antes creían en el verdadero Señor Jesucristo, en el Rey de Reyes, en la sencillez de la palabra, ahora lloran por una revelación, lloran por una palabra profética, lloran por una palabra del apóstol, anhelan tomarse un café con el apóstol. Antes querían tomarse un café con su hermano, que de repente no era apóstol, que no tenía cargo, que era sencillo, pero anhelaban reunirse en casas y estar allí pasando un momento de comunión, de coinonía entre hermanos. Repartían entre ellos el pan como lo hacían en el tiempo antiguo. Ahora no. Ahora la gente quiere tomarse un selfie con el apóstol. Ahora la gente anhela sentarse con el apóstol, con el profeta, porque ya se les metió en la cabeza que estar con el grande es sinónimo de estar con Dios. Eso es mentira. Lamentablemente ha habido un lavado de cerebro. Por eso en el versículo 5 dice: andan errantes por falta de pastor, por falta de conocimiento, por falta de ciencia. No saben a dónde ir, prenden la tele y por ahí ven a un charlatán hablar de prosperidad, creen que eso es el evangelio. Por ahí ven a otro haciendo milagros, creen que eso es el evangelio, cuando no hay palabra de Dios, de lo que la Biblia enseña. Hemos espantado a las ovejas, y las ovejas andan errantes por falta de pastor. No hay quien las dirija. Los funcionarios se corrompieron. Los funcionarios del ministerio pastoral están corrompidos, y lo que ellos están buscando la fama del mundo y no están buscando la honra de Dios. Es una tristeza. Es una tristeza, amado hermano.
escuchando a espíritus engañadores, siguiendo fábulas y sueños. Qué tristeza es ver cómo la iglesia se está perdiendo dentro de sus mismas congregaciones. Es una tristeza ver cómo miles y miles de almas se están yendo al infierno dentro de las mismas iglesias. Es una tristeza de ver cuántas ovejas son herejes, tienen enseñanzas heréticas dentro de las mismas iglesias. Da tristeza, hermano, creer que las megas iglesias son un terremoto, un miedo para Satanás. Satanás no le tiene miedo a las megas iglesias. Satanás le tiene miedo a esos pequeños grupos que son hombres de oración, hombres de amor, hombres sinceros, hombres que a pesar que no tienen profesión, a pesar que no son grandes hombres de renombre, pero sin embargo cuando doblan su rodilla, cuando hablan con el prójimo, son sinceros. A eso le tiembla Satanás. A esos el lobo sale huyendo. Pero cuando ve a un pastor que ve al lobo y el pastor sale huyendo, el lobo se traga las ovejas. Hoy en día se venden iglesias enteras, amado hermano. Viene el apóstol con esa famosa herejía destructora llamada la cobertura. Yo no sé de dónde salió eso. Y el pastor vende a todas las ovejas al impostor llamado apóstol porque quiere cobertura. Ahora es el apóstol quien dirige las iglesias y el pastor es un simple títere, es un simple espejismo, es una simple figura ahí manejada, manipulada, porque todo lo que el apóstol dice la iglesia traga. Pastores que han vendido sus iglesias, ¿hasta dónde vamos a llegar? Tú que tienes el evangelio por negocio, vas a tener por ganancia el infierno. Mire lo que dice la Biblia. Anduvieron errantes sin pastor y son presas de todas las fieras del campo. Es una verdad, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que creyeron en Jesucristo y ahorita están sentados escuchando a apóstoles, escuchando a profetas falsos, escuchando enseñanzas de demonios, escuchando metafísica, brujería, hechicería. ¿Por qué encontramos hoy en las filas de las iglesias apóstatas, de las sectas religiosas, a miles y miles de ovejas que antes eran ovejas que servían al Señor, que caminaban rectamente con Dios? Pues la Biblia dice claramente, son presas de todo sinvergüenza, de toda fiera del campo. Esto representa a todos esos falsos ministros, a todos esos falsos predicadores que arrastran a las ovejas tras de sí. Pero el culpable es el pastor. Aquí el culpable no es nadie más que el pastor. Como pastor tengo una responsabilidad de cuidar y de ver a quién meto a la iglesia para darle de comer a las ovejas. Yo soy el responsable del rebaño que Dios me ha dado. No puede, pastor, usted culpar a otros. Usted es el culpable. Si sus ovejas son presa fácil de las falsas herejías, de la falsa apostasía o de la apostasía de iglesias extremistas. Hermano, hay iglesias donde los hermanos los reciben. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pastor se descuidó y el lobo la dispersó y entró el lobo y entonces cada uno se fue donde ellos creyeron, anduvieron errantes y les salió una fiera del campo, un predicador con palabras de amor, pero con veneno por dentro, y las tienen en sus iglesias torcidas, llevándolas al infierno. Es una tristeza. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías 23, 1, 6. Esta queja también es del mismo Señor. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño! ¡Ay, pastor, que estás dispersando con falsas enseñanzas! Que estás trayendo revelaciones de no sé a dónde. Que le estás creyendo a profetas. Pastores que dicen que su visión es la visión que Dios le ha dado. Otros pastores que dicen que ellos tienen la verdad. Otros pastores que son legalistas, arman su conjunto de doctrinas humanas y de esa manera dirigen a la iglesia. Y la Biblia la han sacado. Lo que pasa es que hoy en día la Biblia ya no está en las iglesias. La palabra de Dios escaseó. Hay una escasez de la verdad bíblica. Hay una escasez de esta palabra sagrada. Hay destrucción dentro de la iglesia. Dispersión de las ovejas dentro de la iglesia. Es una tristeza predicar estos mensajes, pero es necesario hablar. Es necesario, amado hermano. Si tú estás en una iglesia donde tu pastor te dice que él te pastorea si ofrendas, él te pastorea si das diezmo, sal huyendo de ahí porque es una fiera salvaje. Ese pastor no es un pastor
puesto por Dios. Es una fiera salvaje, es un lobo disfrazado de pastor. Lo que está haciendo es alejándote de Dios. Cada día más y más te aleja de Dios a través de sus enseñanzas, a través de sus revelaciones. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros que dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Hermano, eso es un montón. El Kundalini es una ciencia, es un espíritu raro que los budistas, los hindúes practican, donde el cuerpo comienza a sentir sensaciones raras, sensaciones epilépticas, donde la gente comienza a moverse para todo lado, como endemoniados. Y a eso le atribuyen que es el Espíritu Santo. Y dice la gente que eso es el Espíritu. Eso no es el Espíritu Santo. Ese es cualquier otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Iglesias completas donde Dios ha sacado su espíritu, donde Dios ha sacado de ella su espíritu y ha puesto un espíritu de error, un espíritu de mentira, un espíritu falso. Usted me dirá, pero ¿por qué dice eso? Que Dios ha puesto un espíritu falso. Mira lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Mire lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, con la finalidad que sean condenados todos los que no creen a la verdad y que se complacieron de la mentira o la injusticia. Hay pastores, amados hermanos, que se está complaciendo de las revelaciones, sabiendo que eso no es bíblico. Hay gente que no está aceptando la verdad. El pastor que no acepta la verdad, el pastor que no acepta un consejo bíblico. Cuando a usted llega alguien, pastor, y le dice: tenga cuidado que ese hermano es falso, o que ese mover que hay en tu iglesia no es de Dios, párelo. Y usted no obedece, y usted dice no, y se ciega en lo que usted cree. Entonces Dios quita su Espíritu Santo de tu congregación y pone un espíritu parecido al Espíritu Santo, con la finalidad de condenarte a ti y a todos los que engañaste. Por eso la Biblia dice claramente que Dios no es el diablo. Lea bien el texto. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es el mismo Dios que cuando ve que tú ya no quieres aceptar la verdad, que cuando ve que tú ya estás hastiado y complacido de oír cuentos y mentiras y fábulas, y de creerle a los mentirosos, y de creer todo lo que está fuera de la Biblia. Hombres que dicen que Dios les ha revelado el tercer Apocalipsis. Hombres que dicen que Dios los ha hecho apóstoles, que Dios les mostró. Bueno, por ahí salió uno diciendo que él tenía el ADN apostólico y que en su semen tenía la unción y que tenía que traspasar esa unción y ese ADN a las mujeres de los pastores para que cuando se acostaran con sus maridos traspasaran ese ADN apostólico. Mira hasta dónde llegan las mentiras del diablo, hasta dónde ese poder engañoso llega a convencer a tantas mujeres. Lamentablemente eso es lo que hoy en día hay. Hombres que agarran una manguera y comienzan a mojar a toda la congregación diciendo que esa es la unción. Hombres que agarran, encienden fogata en la iglesia y comienzan a soplar diciendo que de esa manera sale el demonio. Hombres que agarran cigarro y te lo ponen en la boca y te dicen sopla, y de esa manera te liberan. Pastores o apóstoles que venden su sudor diciendo que es milagroso. Pastores y pastoras que venden, hermanos, sus mantos, sus ternos a tantos miles de soles porque dicen que es milagroso. Otros venden cuadros. Todo eso la iglesia, las ovejas se están comprando, se están tragando. ¿Cómo no van a estar débiles? ¿Cómo no van a estar dispersadas? ¿Cómo el lobo no se las traga con todo, hermano? Si el único responsable es el pastor. Por eso dice la Biblia: las espantaste con todas estas tremendas herejías, brujería en la iglesia, hechicería en la iglesia, adivinación, donde Dios es el siervo del pastor y donde el pastor es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Todo un complot satánico, diabólico en los días de hoy. Y las espantáis y no hay cuidado sobre ella. He aquí que yo castigo la maldad de vuestros pastores. El Señor no se va a quedar tranquilo. Pastor, recuerda, si tú te estás enseñoreando de la iglesia, si tú estás creyendo que la iglesia es tuya,
que las ovejas te pertenecen. Cuando venga el príncipe de los pastores vas a recibir el peor castigo, porque no son tuyas. Tú no moriste por las ovejas, murió Cristo Jesús. Y Él mismo dice, yo las recogeré y pondré un pastor fiel. Sigue diciendo la Biblia en Ezequiel 34:6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todos los collados, y nadie las fue a buscar. Por tanto, pastores de Perú, escuchadme la palabra del Señor. Así dice el Señor, así dijo el Señor. Por tanto, oí, pastores, palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por poco o por cuanto mi rebaño fue para ser robado por ustedes, ladrones con Biblia, que asaltan al rebaño, y mis ovejas fueron para ser presa de todo sinvergüenza, llamado ministro falso y mentiroso, de todas las fieras del campo, sin pastor. Mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no cuidaron las ovejas. Pues juicio viene para los pastores de Sullana, para los pastores de Perú, que están haciendo de sus ovejas un negocio, que están haciendo de sus iglesias un tabaré, que están haciendo de sus iglesias teatro, como mímica y tanta basura que le mete. El Señor dice que contra los pastores del Perú, que no están apacentando la obra con justicia, con juicio, con equidad, como dice la Biblia, y que les están dando de comer cualquier cosa, dice el Señor, yo traeré juicio sobre ellos, lo dice en su palabra. Así ha dicho el Señor. He aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Te pedirá cuenta por cada oveja, por cada creyente, por cada hermano, por cada hermana que estuvo en tu iglesia y se fue. Te pedirá cuentas. Así que prepárate. Así ha dicho el Señor, y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Les haré dejar de pastorear. Les haré dejar de pastorear y de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues traerá calamidad, pues traerá ruina, pues traerá pobreza sobre aquellos pastores que están esclavizando las ovejas, que están teniendo señorío sobre ellas. Traerá ruina sobre ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no serán más por comida de ustedes. Malos pastores dentro de las iglesias. Amado hermano, amada hermana, este ha sido el mensaje de hoy. Esta es la segunda parte de vocación de pastor. La tercera parte estaré hablando sobre el verdadero pastor, sobre el buen pastor. Así que hermano, conmigo ha sido todo hasta hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, nos puedes llamar al teléfono que va a aparecer ahí debajo del video, o si no, escríbenos a nuestro Facebook, que nosotros estaremos contentos de poder responderte. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Hasta el día miércoles. Bendiciones.